Charles Manson tiene la fama y el nivel de difusión que tiene gracias a los medios de comunicación, pero la realidad es que comparado con los criminales que vas a ver en esta lista, él no solo se queda pequeño, sino además es como un corderito al lado de verdaderas bestias. En este top vas a ver a los más atroces y prolíficos asesinos seriales de la historia, no solo acorde a sus métodos para asesinar, sino además, por supuesto, a su número de víctimas. Vidas humanas de mujeres, niños y hombres que, entre estos muy enfermos individuos, son considerados medallas y trofeos de carne. Prepárate pues para ver a los 5 peores asesinos seriales de la historia, según Dross. Número 5. Tengo que insistir, no entiendo por qué Charles Manson tiene tanta fama, viniendo de un país de donde han salido monstruos mucho peores que él. Manson ni siquiera sabe lo que se siente matar a alguien. Él solo mandaba a su banda a hacerlo, y en total asesinaron a 9 personas. Gary Ridgway, en cambio, sí sabe lo que se siente matar a alguien. De hecho, lo hizo 48 veces. Tenido por el asesino serial más prolífico de la historia moderna de los Estados Unidos, se considera que el señor Ridgway tiene el coeficiente intelectual de un genio. No en balde, para evadir a una de las fuerzas policíacas más grandes y eficientes del mundo, asesinar a 48 personas mientras te están buscando es una proeza. Se compara a Theodore Bundy, un psicólogo que se dice mató a unas 30 mujeres e inspiró al personaje de Hannibal Lecter. Sin embargo, enfoquémonos en Gary. Su modus operandi era simple. Este hombre invitaba a las mujeres a subirse a su auto para darles un aventón, o bien para contratar los servicios de una prostituta. Usaba a menudo la foto de su hijo para aparentar ser un hombre bueno, manso, de familia. Lo que sus incautas víctimas no sabían es que en ese momento eran como pequeñas mariposas que caían en una tela de araña muy grande. Cuando se subían al auto de Gary, las cartas estaban echadas. Charles Manson dijo haber matado una vez a alguien con sus propias manos, pero sospechan que él miente, porque ya conocen su personalidad y saben que él quiere darse fama. Al señor Ridgway, en cambio, se le probaron 48 homicidios, pero hoy día, viendo que ya no tiene forma de apelar ni de salir de prisión, él confiesa que en realidad mató a 80 mujeres. Si me lo preguntas, su testimonio es mucho más creíble que el de Manson. Número 4. Salgámonos un poco de Estados Unidos y recorramos el mundo. No lo hago por ser original, lo hago en función a este top. Los peores asesinos en serie de la historia, lo creas o no, no son de este país, son del resto del mundo. Empecemos por Andrei Chikatilo, un notorio asesino serial ucraniano a quien se le probaron 53 víctimas letales. Su reinado de terror duró alrededor de 15 años. Chikatilo fue un desviado sexual, quien en privado se masturbaba con tanto frenesí que incluso su pene sufría laceraciones y quemaduras. Esto lo frustraba, pues no lograba alcanzar el orgasmo. Tener sexo con mujeres tampoco, mucho menos con su esposa. Eso por supuesto, hasta que Chikatilo descubrió que lo excitaba. Descubrimiento glorioso que le hizo tener orgasmos colosales que lo llenaron de placer y alegría. Apuñalar mujeres. No se hacía problemas en violar cadáveres. El señor Chikatilo no solo apuñalaba, también dejaba rienda suelta a su frenesí bañándose en sangre, destajando y desfigurando a sus víctimas hasta que quedaran con un aspecto de su gusto. Momento en el cual, en parajes remotos alejados de la sociedad, comenzaba sus elaborados actos sexuales. Hay que ser justos.
Chikatilo probablemente llegó tan lejos porque la justicia en Ucrania, que en aquel entonces era parte de la Unión Soviética, era lenta, torpe y deficiente. Sin embargo, los métodos de Chikatilo eran por mucho más sanguinarios que los del número 5 de este top, y el terror que sembró en la población fue tal que la Unión Soviética hizo algo sin precedentes: llamar a Estados Unidos y pedir ayuda al FBI. Afortunadamente, mientras los políticos se peleaban con sus estupideces, buenos hombres, excelentes agentes y grandiosos seres humanos de ambas agencias de la ley colaboraron de cerca y finalmente lograron atrapar al, en aquel entonces, misterioso asesino serial, quien tiempo después fue condenado a sufrir la pena máxima: un tiro en la parte posterior de la cabeza. Parece un chiste de mal gusto, visto y considerando el dolor y el sufrimiento lento y tortuoso que infligió a sus 53 víctimas. Número 3. A partir de aquí nos empezamos a poner imaginativos. El tercer lugar de este top lo ocupa un sujeto de Inglaterra. Mira su rostro y dime si se te pasaría por la cabeza que este señor es de hecho uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia. No en balde, se trata de un doctor, quien en su momento fue muy querido en su comunidad. Sus delitos recuerdan al de los enfermeros uruguayos que competían por ver quién mataba más pacientes, pero si se quiere, todavía peor, pues el doctor Harold Shipman actuó durante 25 años y se le atribuyen 150 homicidios comprobados, todos pacientes suyos. No era sanguinario, no era brutal, sin embargo, es maldad pura, y por eso ocupa el tercer lugar sobre los primeros dos de este top, por su elevadísimo número de víctimas y por lo que implica esta situación, por hacerte pensar que como muchas personas podrías haber dejado a tu padre, o a tu madre, o a tu mujer, o a tu hombre, o a un familiar o ser querido a su cuidado. Verás, el Dr. Shipman a menudo apuntaba a personas enfermas, pero que bajo ningún pretexto estaban en situación de morir. Llegó a matar incluso a gente joven de 48 años y de 65 también, todos en perfecto estado de salud. Sin embargo, él se las arreglaba para que sus muertes no parecieran del todo extrañas. Asesinó a docenas y docenas de pacientes administrándoles fármacos en dosis brutales. Y como él mismo se encargaba de escribir la causa de muerte de sus pacientes y además lograba convencer a los familiares de que la cremación era la opción más barata, moderna y limpia, evitando así una autopsia, este horrible hombre completaba un modelo exitoso que le valió más de 2 décadas de reinado. Sin embargo, fue descubierto y posteriormente sentenciado a más de 7 cadenas perpetuas. El terrible doctor Harold Shipman. Número 2. El segundo lugar nos demuestra que los asesinos en serie no son cosa de la historia moderna. Siempre han existido. Es un tapabocas excelente para todas aquellas personas que creen que estamos en la peor etapa de decrepitud moral de la historia, cuando de hecho, antes el mundo, aunque más descampado y con menos recursos tecnológicos, era un lugar bastante brutal. Por eso es que Gilles de Rais, de Anjou, Francia, logró asesinar a más de 200 niños. El señor de Rais violó, mutiló y desmembró a sus víctimas con una morbosa pasión legendaria. Y lo que es peor, como se trataba de un noble, alguien con mucho dinero, lo hizo contratando hombres que fueran de poblado en poblado con sus carretas buscándole niños, a quienes ofrecían comida y juguetes,
A veces incluso los compraban de los propios padres. Acto seguido, los chicos eran llevados al lujoso castillo donde pasarían su última noche. Cuando las cosas llegaron demasiado lejos y Gilles de Rais perdía cada vez más el control de su sanidad mental, fue arrestado y sentenciado por sus crímenes a la horca. Murió a los 35 años, muy joven aún para la época, lo que nos hace reflexionar en algo. Básicamente desde su adultez, que fue cuando dio rienda libre a sus más bajos instintos, hasta la edad de su muerte, este hombre se la pasó casi todas las semanas de su vida en orgías de sangre y muerte. Habiendo visto personajes de la vida real tan macabros, tan horrendos, no hace sino ponernos a pensar, ¿qué clase de monstruo podría estar en el primer lugar? Número 1. El asesino serial más prolífico de la historia moderna viene de Colombia. Su nombre es Pedro Alonso López, pero se le conoce mejor como el monstruo de los Andes. Mató a más de 300 mujeres y niños. Hijo de una prostituta, fue botado de su hogar al ser descubierto teniendo relaciones sexuales con una de sus hermanas. Desde entonces se crió en la calle, solo. Fue víctima de mucha maldad durante su juventud. Por ejemplo, un maestro intentó violarlo una vez. Cayó en el crimen al robar un auto. Fue aprehendido por la policía. En su celda fue violado por 4 de sus compañeros. En ese momento, Pedro Alonso decidió que más nunca volvería a ser una víctima. Agarró un cuchillo de la cocina y mientras dormían, los degolló. Al salir de la cárcel, dio rienda libre a sus más bajos instintos. No tenía educación, no tenía valores, pero sin embargo era un tipo inteligente y sabía moverse con sus pocos recursos, por lo que viajaba a territorios fronterizos cerca de poblaciones aborígenes. Lograba atraer a los niños, llevarlos a parajes boscosos y desolados y ahí violarlos al mismo tiempo que los asesinaba poniéndole las manos en el cuello. Asesinó filas y filas de niñas y niños en Colombia, Perú y Ecuador. Pedro Alonso, luego de ser capturado, confesaba que tenía especial predilección por las niñas ecuatorianas, pues eran más inocentes y fáciles de engañar. Es muy difícil contarlo todo sobre la vida de este señor y las cosas horribles y muchas veces estúpidas y absurdas que le permitieron seguir matando durante tantos años. Si sabes más de este individuo o sobre otros, siéntete libre de ilustrar a la audiencia en la caja de comentarios o haciendo tus propias investigaciones. Mientras tanto, te pido que si el video te gustó, por favor me des pulgar arriba y lo compartas con tus amigas y amigos de YouTube. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.